Bienvenidos a nuestro Silo Auditorio Lactosilo. Durante los próximos minutos analizaremos distintos aspectos de un ensilado de calidad y cómo, inoculando sus hilos con Lactosilo, obtendrá excelentes resultados. Los invitamos a descubrir qué pasa adentro al inocular con Lactosilo, es decir, qué pasa adentro del silo, qué pasa adentro del rumen del animal y qué pasa adentro de su explotación agropecuaria, o sea, su negocio. Comencemos repasando los factores claves y los protagonistas en la confección de un silo. El ensilado tiene diferentes etapas: cultivo, confección, conservación y suministro. Y en cada una se toman decisiones que influyen sobre todo el periodo en el que se utiliza el alimento. El circuito del forraje comienza con la siembra. El productor decide qué cultivo implantará y cuánto forraje necesitará en función de su sistema productivo, definiendo el tipo de silo y su dimensión. Allí entra en escena otro protagonista, el contratista ensilador, quien lo ayudará en decisiones como fecha de siembra, momento de picado y uso de inoculantes para mejorar la calidad del forraje. El contratista será el responsable de la confección del silo, manejando factores operativos fundamentales como altura de corte, tamaño de picado, rotura de granos, inoculación y compactación. Una vez confeccionado, será responsabilidad del productor la conservación del silo y su manejo en la extracción y suministro del forraje. Los forrajes conservados, en especial el ensilado, dejaron de ser una simple reserva forrajera para pasar el invierno a ser un ingrediente fundamental en la dieta de los rodeos, a un bajo costo relativo a lo largo de todo el año. Por ese motivo, debemos apuntar a la máxima calidad en su confección, para lograr altas conversiones en carne o leche. Comencemos a ver ahora qué pasa dentro del silo cuando lo inoculamos con Lactosilo. El ensilado es un proceso químico y biológico que se produce en anaerobiosis, es decir, en un ambiente con ausencia de oxígeno. Se trata de un proceso de fermentación que permite conservar grandes volúmenes de materia seca de distintos cultivos. La gran ventaja es que permite mantener la calidad del cultivo a lo largo del año. El proceso presenta dos etapas o fases. Una primera fase aeróbica va desde que se corta y se pica el cultivo y se lo acarrea hasta el silo, donde los tractores o la embolsadora compactan el material limitando la entrada de aire. Esta primera fase finaliza cuando se consume el oxígeno de la materia ensilada, siendo fundamental que no dure más de 24 horas para minimizar las pérdidas por combustión del material, lo que reduce la cantidad y calidad del material ensilado. En silos mal compactados se evidencia esa falla, observando material de color amarronado y olor a tabacado. En la segunda etapa de esta fermentación, la fase anaeróbica, una vez consumido el aire entre las partículas e independientemente del tipo de cultivo a ensilar, nos encontramos con una gran variedad de microorganismos que consumirá los azúcares disponibles. Estas bacterias se van reproduciendo y acumulan ácido láctico en el silo, lo que determina que el pH o acidez del silo vaya descendiendo hasta estabilizarse. Para minimizar las pérdidas que pueden producirse durante el proceso de fermentación, es fundamental lograr un drástico acortamiento de esa fase anaeróbica. Y acá es donde juega un papel fundamental la inoculación con Lactosilo. Veamos. Un silo sin inocular, dependiendo del cultivo en cuestión, logrará un descenso del pH a niveles de 3,8 o 4,2 puntos entre 15 y 21 días para estabilizarse y frenar el proceso de pérdidas de nutrientes. Además, en ese periodo se pueden desarrollar hongos y micotoxinas que afectan gravemente la calidad del forraje y del producto final, carne o leche. Para evitar esta situación indeseable, la solución es inocular con Lactosilo. Lactosilo
es el único inoculante para silajes de formulación líquida, que posee 6 bacterias lácticas especialmente seleccionadas y metabólicamente activas, que garantizan una concentración de bacterias, como mínimo, 1000 veces mayor a las presentes en la naturaleza. Además, cabe destacar que, al tratarse de una formulación líquida y cuyas bacterias están vivas, las mismas actúan de inmediato, desde el inicio mismo del proceso de fermentación. Lactosilo, además, posee un 4% de un complejo multienzimático celulolítico que favorecen el ataque de las estructuras de las paredes celulares, aumentando su disponibilidad para la acción de las bacterias. En estos cuadros se puede observar la diferencia de baja de pH en un silo sin inocular versus uno inoculado con lactosilo. Gracias al altísimo aporte de bacterias al inicio del proceso, Lactosilo le brinda al ensilado alta velocidad de fermentación láctica, logrando una rápida reducción del pH inicial a 3,8 o 4,2 en las primeras 24 a 48 horas, evitando el desarrollo de microorganismos indeseables como hongos y micotoxinas. Además, Lactosilo provoca una importante disminución de la temperatura del silo, manteniendo la calidad del forraje. Esta variación de la temperatura ha sido comprobada muchas veces a campo. Esta calidad del material se percibe claramente al levantar la manta o abrir el silo bolsa inoculado con lactosilo y al suministrarlo a los animales. Veamos ahora qué pasa adentro del rumen del animal cuando come forraje inoculado con lactosilo. Los rumiantes digieren la celulosa a través de una relación simbiótica con distintos microorganismos dentro del rumen. El rumen es una cámara fermentativa de los alimentos ingeridos que son digeridos a través de procesos realizados por los microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios y las enzimas. Debido a que los alimentos solo quedan en el rumen por un corto periodo de tiempo, es fundamental que la tasa de digestión de las fibras, en especial las celulosas y hemicelulosas, sea muy rápida. Como anticipamos, Lactosilo, además de las 6 bacterias lácticas mencionadas, posee en su formulación un complejo multienzimático celulolítico. Básicamente, sus funciones son aumentar la disponibilidad de azúcares fermentables y mejorar la degradabilidad de las fibras, preparándolas para un mejor aprovechamiento ruminal. Además, la mayor producción de ácido láctico lograda en el silaje favorece una mayor ingesta. Por otro lado, estudios preliminares muestran un efecto probiótico en el rumen que favorecen los procesos digestivos de las bacterias. El INTA de Balcarce y la Universidad de Villa María realizaron estudios con animales fistulados para medir el efecto en la función ruminal de distintos forrajes tratados con lactosilo. En esos estudios se les colocó a los animales una fístula que permitió tener acceso directo al líquido ruminal. Por medio de bolsas de Dacron, se les fue agregando distintos tipos de silajes inoculados con lactosilo y no inoculados. Se comprobó que el silo tratado con lactosilo provee a los microorganismos del rumen una mayor superficie de acción para atacar el forraje, permitiendo un mayor aprovechamiento del mismo. Esto se verificó en la mayor degradabilidad del forraje, es decir, cuánto forraje desaparece del rumen en un determinado periodo de tiempo, favoreciendo una nueva ingesta de alimento. Los silos inoculados con lactosilo mostraron una mayor degradabilidad que los no inoculados, siendo este efecto más importante en las primeras horas, que es el tiempo que el alimento permanece habitualmente en el rumen. Esto permite lograr una mayor eficiencia de conversión, lo que significa concretamente menos requerimientos de materia seca para lograr 1 litro de leche o 1 kilo de aumento de peso vivo. Finalmente, veamos qué pasa dentro de su negocio cuando inocula sus hilos con lactosilo. Estos efectos en la calidad del ensilado y mayor aprovechamiento por parte del animal a nivel ruminal se traducen concretamente en una mayor producción. Si bien estas mejoras dependerán también de otras variables como el cultivo original, las prácticas de manejo, la categoría de los animales y la proporción del silaje incluida en la dieta, podemos tomar como referencia de resultados entre varios trabajos en producción los ensayos realizados en INTA Balcarce.
Estos ensayos fueron hechos en establecimientos de producción reales, con grupos de animales bajo iguales condiciones de alimentación, excepto en la provisión de silaje inoculado con lactosilo versus no inoculado. En el caso del tambo, los animales alimentados con silaje inoculado lograron un incremento del 12% en producción de leche, mientras que en el feedlot se alcanzó un 18% más de producción de carne al utilizar silo inoculado. Mejore la calidad de sus hilos. Mejor forraje es más producción. Mejor es inocular con Lactosilo.